Buenos días y muchas gracias, Marcos, por tu tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por el premio que has logrado. Pues muchas gracias. Hendaya, ciudad fronteriza, es un título bastante bien escogido, yo creo, para tu novela. Dime de dónde surge la historia de Hendaya. Bueno, llevo ya más de 11 años viviendo en París. Y el primer año que estuve en París, que fue justo antes de que se desarrollase EasyJet y otras compañías low cost, entonces todavía el tren era algo menos caro que el avión. Entonces yo durante ese primer año pues me encontré con emigrantes españoles de los años 60, 50-60, que me contaron historias muy duras, pero también muy interesantes sobre sus experiencias en Francia y también en la España de la posguerra. Y además esas personas utilizaban un idioma híbrido, una mezcla extraña del español y del francés, lo que a veces se puede llamar el frañol, que era un idioma pues muy interesante y que yo no había visto reflejado en la literatura. Entonces de ahí nació Hendaya, y luego posteriormente también, bueno, pues de vivencias, de experiencias personales en Francia, ¿no? Es una novela negra, pero la trama criminal permanece escondida todo el tiempo. Parece casi una excusa. Exactamente, ¿qué era lo que tú realmente querías contar? Bueno, pues me interesaba mucho contar la historia de alguien que no tiene lengua materna y cuya vida en realidad es un vacío. Porque Jacques es alguien al que su madre no le quiso enseñar español, su lengua materna. Entonces es alguien que pues no tiene lengua materna, porque para él el francés no acaba de ser su lengua materna. Y entonces, bueno, tras la muerte de su madre, cuando toda la familia, bueno, una parte de la familia española va al funeral, vuelve a oír el español, entonces siente esa fascinación por la lengua materna perdida, y entonces lo que describe la novela es esa búsqueda de la lengua materna perdida, que es también una búsqueda de la propia identidad y del propio origen. Entonces eso es lo que me quise reflejar en la novela. El no dominio de una lengua te convierte un poco en un perdedor. Empieza a ser un clásico ese personaje que repudia su lengua materna. Es un clásico, bueno, es un fenómeno importante que está basado también en una realidad. Hay muchos hijos de migrantes españoles de esa generación que no hablan español. Y yo en París me he encontrado con gente que al darse cuenta de que yo era español y de que hablaban español, pues decían: ¡ay, qué bien, hablas español! Porque mis padres no me quisieron enseñar el idioma, y eso genera en general una frustración. Y hoy es un fenómeno que se observa en Francia también, quizás no tanto en emigrantes europeos, pero sí en emigrantes de otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, de emigrantes magrebíes en Francia. Bueno, pues también los hijos de esas familias no hablan su lengua, la lengua de los padres. Entonces, bueno, creo que es una situación un poco perturbadora, y que lo que provoca en muchos casos pues es esa búsqueda obsesiva de las raíces, como la que realiza el propio Jacques. Jacques es alguien que en realidad lo que busca es el pasado, y esa búsqueda obsesiva del pasado perdido le lleva a no vivir el presente. A lo largo de toda la novela hay un juego entre el pasado y el presente, por ejemplo, que superpone con algunas dificultades de la gramática española. Por ejemplo, el personaje de Jacques no acaba de entender la diferencia entre el pretérito perfecto simple, yo amé, y el pretérito perfecto compuesto, yo he amado, que son dos formas verbales que reflejan una relación distinta con el presente. En un momento dado de la novela, el personaje, confundiendo también el ser y estar, dice: la distinción entre el pasado y el presente está difícil, ¿no? Es decir, es un poco el conflicto de su... Bueno, la raíz de su conflicto es alguien que confunde el pasado y el presente, y esa búsqueda del pasado pues le impide ver el presente, ¿no? La lengua materna estructura el pensamiento. En tu personaje, incluso cuando aprendes ese segundo idioma, hay un desdoblamiento. Sí, bueno, de hecho, una de las razones por las cuales no se enseñaba a los hijos
un segundo idioma era porque existen estudios de principios del siglo XX que se relacionaba el bilingüismo con la esquizofrenia, ¿no? Es decir, y es una experiencia que muchos escritores han tenido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el momento de traducirse a sí mismos a otro idioma se dan cuenta de que no pueden escribir lo mismo en el otro idioma, es decir, que de alguna manera tienen dos personalidades diferentes. Entonces, lógicamente sí, la lengua estructura nuestra percepción del mundo y nuestra identidad. Lo que quizás no estoy tan de acuerdo es esa idealización de la lengua materna, porque precisamente yo, viviendo en Francia, me di cuenta de que uno puede perder la lengua materna. Es decir, uno tiene la sensación de que la lengua materna es casi como una parte de sí mismo, como un brazo, como los ojos, pero no, uno se puede alejar de la lengua materna y puede acabar por perderla. Yo mismo, por ejemplo, allí en Francia, hablo a veces mucho más francés que español. Y me doy cuenta, digo, a veces cometo también errores o galicismos y eso también provoca cierto vértigo. Es decir, bueno, es que puedo olvidar el español, puedo acabar convertido en uno de esos personajes que ya no saben muy bien qué idioma hablan. Entonces yo creo que esa angustia, pues ese miedo de perder la lengua materna aparece reflejado en la novela. También hay sexo un poco oscuro, un poco kinky en esta novela tuya, ¿no? La relación entre lengua y sexo es muy importante, ¿no? Si se habla de la lengua materna, no se habla de la lengua paterna, de alguna manera se está asociando la lengua con algo femenino. Entonces el personaje, bueno, sin entrar en análisis psicoanalíticos, pero está claro que también busca la lengua materna, pero también busca a su madre, ¿no? Entonces la relación que él tiene con el personaje de María José es una relación un poco edípica, ¿no? Es decir, él también está buscando a su madre y precisamente hay una escena, me refiero creo que es a la que te refieres, en la cual precisamente cuando este personaje de María José intenta agradarle y empieza a hablar en francés, pero con un acento espantoso, y ese acento espantoso con el que este personaje habla en francés le recuerda al acento de su madre, entonces eso le bloquea completamente y esa escena de sexo pues queda interrumpida, ¿no? Y es como si el personaje se diera cuenta, bueno, de esa relación casi incestuosa que está teniendo mentalmente, ¿no? El punto de vista de la narración es muy interesante, es todo una conjetura uniendo el futuro y el pasado. ¿De dónde surge esto? Escribir una novela, uno de los grandes retos es unir el fondo y la forma, ¿no? Que la forma y el fondo formen una unidad. Entonces, bueno, esta es la historia de un personaje dividido, escindido, entre dos países, dos ciudades, dos culturas, dos tiempos. Y entonces me planteé, bueno, ¿cómo reflejar esa división, esa escisión a nivel narrativo? Y entonces, bueno, de ahí nace, ¿no? ese uso de la segunda persona y de la tercera persona, ¿no? A lo largo de toda la novela, que refleja un poco la esquizofrenia del personaje. Y luego también algo que me parecía interesante es esta idea de, bueno, en realidad Jacques está pensando en la historia que les va a contar a las personas que van a venir a interrogarlo. Entonces se puede ver toda la novela como un boceto, un esbozo de un relato que se va a contar, ¿no? Es una manera también de mostrar que finalmente la auténtica novela tiene lugar en la imaginación del lector. Lo que uno está escribiendo es un boceto de esa novela que va a cuajar en la imaginación del lector, ¿no? Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias a vosotros y a ti por tus preguntas.